De una seguidora, mi mamá, mi propia madre, se quedó con mi esposo. Mi esposo y yo estábamos trabajando en la misma empresa, pero hubo recorte de personal y nos sacaron. Por meses estuvimos enviando hojas de vida y pues ustedes saben que es muy difícil conseguir trabajo y más un trabajo bueno y estable, así que no nos salía nada. Nos salían puros contratos obra labor, que ustedes saben que es algo que no es fijo, que no es nada serio, que usted termina su trabajo y lo sacan como si nada. Así que una amiga, al ver esta situación, yo se la había comentado, me ofreció trabajar en Estados Unidos en la peluquería de ella. Ella tenía una peluquería en Manhattan. Ustedes saben que es una zona pues donde hay gente con bastante dinero. Así que hipotecamos la casa y mi hijo se quedó con mi mamá y con mi esposo. Tuve que irme yo primero pues para ver cómo estaban las cosas, para acomodarme y después mandaba por ellos. Mi amiga ya tenía el trabajo, era en un lugar, como les digo, súper exclusivo de Manhattan y pronto pude empezar a pagar las deudas que había dejado en mi país. Yo le enviaba dinero a mi esposo para mi hijo y mi mamá era la encargada de cuidar, administrar ese dinero y cuidar a mi hijo. Mi hijo estaba pequeño, incluso pues ella se quedaba a dormir con el niño. Prácticamente mi mamá pasó a ser la mamá de mi hijo. Ella se convirtió en pues algo muy importante para él y obviamente yo estaba agradecida por eso. Mi esposo ya estaba ya trabajando y las cosas iban mejorando, ¿no? Eh, lo único era que mi hijo estaba creciendo sin mí, era un vacío increíble cuando yo llamaba a la casa y por videollamadas y todo eso, y yo sentía cómo había un abismo entre él y yo, él incluso me desconocía, no le gustaba ni hablar conmigo por teléfono, pues yo entiendo porque es difícil. Yo solamente lloraba y prácticamente sabía, entendía que mi mamá era prácticamente realmente la mamá de mi hijo. Obviamente yo estaba agradecida, como les digo, pero pues yo no me quejaba por esto. Ya les había enviado incluso dinero y ya estaban terminando el tercer piso de la casa. Esa casa pues era de mi esposo y la mía. Así que yo estaba muy feliz de ver como los resultados que habían allá en esa casa mientras yo trabajaba, ¿no? Yo trabajaba muy duro, tenía tres, cuatro empleos, aparte de lo de la peluquería que me absorbía bastante, pero habían días que yo descansaba y yo los utilizaba para tener varios empleos, para tener más dinero. Así que finalmente logré tener mi permiso de trabajo, pude llegar como a una solución con mi vida de migrante, una forma que me dio la oportunidad de irme a mi país para visitarlos a ellos. De sorpresa, yo no les avisé nada. Así que yo me fui de volada y cuando llegué, la verdad, la sorpresa fue para mí, porque yo que llego a esa casa, entro normal, yo tenía llaves, llego a la habitación de mi esposo y veo a mi mamá, a mi propia mamá, ¿ustedes pueden creer eso? Con mi esposo en paños menores, como se dice, en poca ropa, los dos abrazados y todo, o sea, es que yo no lo podía creer, pensé que era un error, un accidente, no sé. Así que simplemente ya me iba a salir de la habitación cuando me tropecé y pues por ese ruido ellos se despertaron, pues sonó. Así que ellos estaban realmente asombrados, aturdidos y asustados, e incluso se quedaron mudos, no me dijeron nada. Mi esposo simplemente pues estaba en la cama, sí, cogiéndose la cabeza, no sabía ni qué hacer ni qué decirme. El niño por allá empezó a llorar cuando empezamos a pelear, a gritar, a discutir. Mi mamá me pidió perdón y me dijo que durante ese tiempo ellos habían creado un lazo que no lo habían planeado, que simplemente así había pasado. Yo los eché de la casa, le dije, se me van de aquí de esta casa porque igual yo soy la que paga por esto. Y pues ellos se negaron a irse, obviamente. Y incluso, pues mi hijo me lo iba a llevar y no quiso irse conmigo y yo no lo podía obligar porque entendía también que el niño pues estaba pegado era a ellos. Así que al siguiente día me fui para la comisaría de familia a pelearme la custodia de mi hijo. Pero ellos allá alegaron que yo había abandonado a mi hijo, o sea, nunca dijeron la verdad que yo enviaba dinero y todo eso. Así que tuve que conseguirme un buen abogado, empezar a tramitar el divorcio, vendí la casa, me regresé sola a los Estados Unidos a seguir trabajando. La verdad, en cuanto a mi hijo,
Mi hijo prácticamente no quiso volver conmigo, no quiso y yo me decepcioné tanto que me volví sola a Estados Unidos de ver que ya no tenía esposo, ya no tenía hijos, ya no tenía mamá prácticamente. Y pues hoy en día lo veo en vacaciones. Mi mamá y mi esposo siguen, incluso tienen planeado casarse. Y yo no sé a ustedes qué les pareció esta historia, pero déjenme saber en sus comentarios si conocen algo así o si les ha pasado.